Perfecto. Guido, que tenga un buen día, ¿eh? Y de Roma, señoras y señores, nos vamos a Hong Kong. Allí nos va a atender Gustavo Arévalo Scrifignano, que es empresario argentino en Hong Kong. Gustavo, buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, allá buenos días, ¿verdad? Hola, buenas noches. También nos pasa Buenos lo días, mismo. sí. Claro. Ya temprano acá, exacto, buenos días. ¿Cuál es la situación actualmente en Hong Kong en cuanto a la pandemia del coronavirus? Estamos pasando aquí por la tercera hora ya de la pandemia. Tuvimos una etapa de un par de semanas en las cuales estábamos todos muy cómodos, muy flexibilizada la situación en cuanto a cómo era afuera, restaurantes, salidas recreativas, etcétera, y ahora estamos en el 10º día con más de 100 contagios diarios, por lo cual se ha restringido muchísimo lo que es, a punto, la salida recreativa y los restaurantes. Ahora están solamente abiertos durante el periodo del almuerzo, el desayuno del almuerzo, y para la cena desde desde las 4 de la tarde adelante totalmente cerrados. Sí. A ver. Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Pero ¿hay cuarentena ya como tenemos nosotros? Digo, ¿la gente se puede movilizar libremente, aunque esté cerrado los bares, por ejemplo? Buenos días. Mira, la cuarentena no hay, y de hecho nunca la hubo en el modo en que la tuvimos en Argentina, por ahí en otras partes en Europa. Aquí hay para ponerlo de algún modo, se atiñe mucho a lo que es la responsabilidad social del individuo. Entonces se dice, ok, cuídense, no salgan mucho, etcétera, pero restricciones como tal no hay. La restricción más grande que hubo fue la de las escuelas, que estuvo cerrada, ahora no están tan bien, pero en cuanto a salir, caminar, etcétera, te dicen, ponete la mascarita y listo, de allá no pasa. Claro. Cuando salís, si no tenés la máscara, tenés una multa, multa de transporte público y demás, pero las oficinas trabajan como siempre y queda a criterio de cada una de las empresas si quedan cerradas o no. El trabajo remoto está muy difuso, se usa mucho, pero no es obligatorio. Al menos uno trabaja para el gobierno. En el gobierno sí se ha implementado el trabajar desde casa, pero Claro. queda mucho a la conciencia tanto del individuo como de las empresas en sí mismas que decían cómo manejar la situación. Por ahora. Facu. Sí, Gustavo, ¿a qué te dedicas en Hong Kong y cuál es tu nueva normalidad en el plano laboral después de tantos meses ya que se desarrolla la pandemia en esa parte del mundo? Sí, sí, tal cual. Es interesante porque yo desde hace tiempo apelo mucho al trabajar desde casa o trabajar remotamente. Tenemos una consultoría y tenemos clientes en China, en Italia, en Honduras y aquí también estamos empezando en Hong Kong. Nos ha obviamente penalizado mucho el no poder salir para encontrarse con clientes y demás, y obviamente desde que se instauró la, la incapacidad de poder viajar, también obviamente ha bajado mucho los contratos y demás. Pero pienso yo que desde que uno, o sea, si uno ya como estructura organizativa tiene ya planeado y tiene como parte de su ADN el poder trabajar remotamente, no es tan duro el golpe. Y también es cierto que muchas de las economías o de las pequeñas empresas aquí en esta parte del mundo están con mucha tendencia ya a trabajar de ese modo, ¿verdad? Claro. Cosa que no pasa tal vez en Europa o en América Latina, lamentablemente. Nico. Gustavo, previo a la pandemia, Hong Kong estuvo muy convulsionada políticamente, con muchísimas protestas, y quería saber si eso ha frenado con la pandemia, si se ha agudizado, si hay otras formas de protestar, si ha repercutido económicamente. Sí, sí, es muy interesante lo que me decís porque yo llegué aquí a establecerme, digamos, definitivamente en septiembre del año pasado, momento en el que estábamos En medio del a caos. punto. Exactamente. Después de lo que empezaron con la pandemia, y ahora esa crisis institucional gobernativa ha mutado, se ha cambiado. La gente no puede obviamente salir a protestar a la calle, pero tuvimos en los últimos meses una nueva ley que pasó, la cual nos acerca mucho más a lo que es China mainland, ¿no? Al gobierno de Pekín, y eso ha traído muchísima incomodidad, muchísimas quejas de parte de la oposición acá. Están obviamente ahora hablando de pasar para adelante la elección por un año más,
Dicen que por motivos de contagios, etcétera, que en septiembre por ahí trae mucho riesgo eso, pero es cierto que desde que empezaron las protestas hasta ahora ha habido mucha inestabilidad desde el punto de vista del gobierno y el público en general ha tenido una actitud bastante tibia respecto a las actitudes del gobierno. Le falta, la opinión general es, le falta firmeza y está muy mellada su performance debido a las protestas que nacieron entonces. Gustavo, gracias por atendernos esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, que la este pasen día bien para y vos, yo ya cuídense. estoy mareada con el horario. Sí, Ya es sábado, exacto, ya es sábado. empezando aquí. Exacto. Chao. Me da la sensación que justamente la pandemia y el coronavirus da una situación de tanta inestabilidad, de tanto dinamismo constante, que no sé si lo que funciona en un país puede funcionar en otro, en realidad. Hoy, cuando yo escuchaba a Axel Kicillof comparar con el resto de ciudades del primer mundo, la provincia de Buenos Aires tiene características realmente y peculiaridades tan intrínsecas de esa zona, de la provincia precisamente, y modalidades y necesidades y geografía tan diferente a la de otros países que no sé si realmente da a la comparación, precisamente Perdón, pero porque es dinámico todo. Llevamos meses en los cuales todos los principales especialistas de comunicación política dicen exactamente lo mismo cada conferencia de prensa. Compárate con vos mismo. Claro. Compárate con vos mismo. ¿Cómo estabas vos hace un mes? ¿Cómo estabas vos hace 2 meses? Dejá de comparar con los demás. Incluso en el Porque plano- son distintas geografías, Igual- distintos climas, distintas culturas, Sí, distintos sí, todo. Facu. Incluso en el plano económico, porque hoy otra vez Kicillof también sacó a colación el tema de la caída económica en los Estados Unidos, cayó menos de la mitad que la Argentina, por ejemplo. Y él lo mencionó como si fuese la gran caída y en realidad Y nosotros aparte, estamos... ¿desde dónde cae? ¿Y desde No, dónde cae? además? primero desde dónde cae, después la potencia de recuperación que tiene, que es algo que Exactamente. Gise también siempre menciona. Igual me llamó la atención, hay algo que dijo Guido, ¿no? Dijo, la cuarentena, como que cuestionó el tema de las cuarentenas, porque dijo, nosotros teníamos 5.000 muertos por día en marzo, ¿no? Sí. Y ustedes lo tienen ahora después de, empezamos la cuarentena en la misma época que en Italia y la tenemos ahora, está bien, no tenemos la misma cantidad de muertos. Eso es verdad, todas, esperemos que Pero no es una llegaron. cuestión de edad. Claro, es una cuestión de edad también. Pero lo que quiero decir es que, viste que abren, ellos abren, cuidan, dan marcha atrás en bares, pero las libertades individuales no se restringen Insisto como acá. igual, Gise, que culturalmente Sí, no hay nada una más cosa es la parecido a Italia que sociedad Argentina. italiana y otra cosa es la sociedad Pero no te argentina. pueden No hay nada Sí, más por parecido a la circular. ciudad de No, pero de a la verdad que si cultura de se Roma que la apela, nuestra. en mi perspectiva, si se apela a la responsabilidad individual, en muchas oportunidades acá se dio que no se respetó. En algún Hay que punto crecer, yo veo hay los que 3 crecer. ejecutivos de hoy, el de la ciudad, el de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación, encolumnados en pedir que no se armen reuniones sociales en puertas cerradas, porque ven que se hace. En otros países del mundo no se hace, se La apela a una pregunta- responsabilidad que se cumple. Perdón, pero la pregunta será, ¿se puede luchar contra los molinos de viento? ¿Se puede luchar contra el huracán? La naturaleza del virus va a avanzar, o sea, lo que quieren hacer es retrasar para que no haya colapso sanitario. Pero es inevitable que nos contagiemos, digo, es inevitable. El tema es que no nos contagiemos todos de que golpe, ese es el pero punto. no se puede no evitar. es el contagio, no es el contagio el punto. Yo no me hice ningún estudio. Yo no sé si fui en algún momento Claro. asintomática y el serológico me puede dar que tengo anticuerpos o no. Tomo precauciones, pero Claro. es posible que pueda haber tenido el virus transitando por mi cuerpo. Que posiblemente haya contagios si nos contagiamos. El tema es cuidar precisamente el sistema sanitario para que después no haya que tener que elegir a quién salvar. Y con los pocos recursos que tenemos, Claro. ¿no? en la Argentina, ¿no? Que también es para tener en cuenta la inversión que se tiene que hacer y demás para poder llegar a tener todos los recursos. Buen fin de semana, chicos. Nos reencontramos el día lunes 20:30 con las noticias y a las 22 todo el análisis. ¿A quién hoy nos toca?
Cuídate sin miedo. Cuidémonos